gracias Abraham y Roxana por la convocatoria y a ustedes dos también por estar acá compartiendo la mesa. Mi idea era un poco hablar, digamos, de lo que fue el recorrido de la formación docente, de la política de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires desde que gobierna el PRO en 2007. Obviamente eso incluye la UNICABA, con lo cual hay cosas que ya planteó Estela, pero también incluye, digamos, ciertas formas de mirar el sistema educativo, de mirar la formación docente, que es un poco lo que empezó a plantear Alejandra. Alejandra mencionó esta cuestión de esta mirada que tiene el gobierno acerca de las plataformas online y acerca de cómo eso funciona como un mecanismo de negocios sobre el sistema educativo. Y hay algo muy interesante que pasa con ese fenómeno, que yo creo que es análogo a lo económico, a cómo piensan lo económico en el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires, que es que hay algo de mirada medio extemporánea y anacrónica de eso. Porque en realidad el BID, no el Partido Comunista de la Unión Soviética, sino el BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, sostiene en los últimos meses que una de las profesiones del futuro es la docencia, porque es imposible o es muy difícil de reemplazar por inteligencia artificial. O sea, que hay profesiones que tienen un futuro más promisorio que otras, que sí pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial, que son los últimos adelantos. Y la docencia es una. Con lo cual, esta mirada sobre el futuro y sobre una especie de utopía tecnocrática de parte de Cambiemos sobre la educación, en realidad ya está superada. Ya está como, por algunos organismos, empieza a ser hasta cuestionada y se vuelve a una mirada un poco más, bueno, no, la docencia tiene una particularidad, hay algo del vínculo humano, del proceso de enseñanza-aprendizaje que no puede negarse concretamente y no puede reemplazarse simplemente por una plataforma. En eso, dicho esto, digamos, que después vuelvo a retomar, hay algunas cuestiones interesantes para mencionar respecto de la política educativa del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, con cosas que suelen pasar en el resto del país. Digamos. A nosotros los docentes nos dicen que nos falta vocación, etc. Y en realidad, para ocupar los ministerios de educación, suele haber muy poca vocación en Argentina, salvo Roxana, y algunas otras personas que sí tienen una trayectoria académica o dentro del sistema. La mayoría de los ministerios en las provincias suelen ser ocupados por personas que tenían otra aspiración política y por una cuestión de repartos de cargo, una vez que se ganan las elecciones, terminan cayendo sobre un funcionario que no tenía como prioridad ni viene de ese mundo. Eso pasa muchísimo en Argentina, en las provincias. Y es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires desde 2010. El primer ministro de Educación de Macri fue Mariano Narodowski, que sí tiene una trayectoria educativa, es un académico, pero luego aparecieron Bullrich y Acuña, pose en el medio entre Narodowski y Bullrich, y eso es interesante como sello, digamos, como un modo de actuar frente a la educación, que es un desprecio hacia los profesionales de la educación. A partir de la renuncia de Narodowski, en el marco del escándalo con Ciro James, que me enteré hace poco que era colaborador del actual ministro de Educación de la Nación. Sí, eso es interesante, que era funcionario de Narodowski en ese mismo momento. Muy interesante. A partir de ese momento aparecen tres personas que muestran un desprecio o una ignorancia muy fuerte respecto del sistema, respecto del trato hacia los docentes y hacia las personas que se ocupan, digamos, del campo educativo. La gestión de Bullrich tiene como en términos generales, más allá de la formación docente, una política de paz fundamentada en el salario, paz sindical, digamos, fundamentada en aumentos salariales año tras año, empatados o superiores a la inflación por algunos puntos, en el marco de una competencia o sea, mostrar una mejora respecto de la situación en la provincia de Buenos Aires, donde Scioli tenía paros mucho más seguido, no había paz salarial ahí. Entonces Bullrich
con esa política de mostrar una ciudad donde no había conflictos, hizo un poco, digamos, la plancha. Digamos, no tuvo grandes iniciativas políticas sobre el sistema educativo. Acuña rompe eso, obviamente, teniendo ya, cambiemos la gestión nacional, la de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, se ven liberadas las gestiones de cumplir con esta especie de paz, y tenemos conflictos en la ciudad de Buenos Aires desde 2017 en adelante. Salariales, pero no solo, y ahí aparece la cuestión de la formación docente. Acuña tuvo 3 momentos muy conflictivos, que fueron en principio la secundaria del futuro, que generó la toma de más de 20 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y la tensión de terminar en la Defensoría del Pueblo mediando para bajar los niveles de tensión, y con un retroceso sobre la medida inicial de lo que iba a ser la secundaria del futuro, lavándolo hacia una forma de implementación de la nueva escuela secundaria, que era lo que ya estaba corriendo, y después con algunas horas que se reparten, digamos, una cosa mucho más lavada. Entonces, la iniciativa inicial de la secundaria del futuro, que hoy siguen sosteniendo que se mantiene, en realidad no se mantiene, sino como un retroceso tremendo hacia algo que era mucho más posible y que estaba así alineado con la normativa, cosa que no estaba en la primera iniciativa. El segundo gran conflicto es el de la Unicaba, que ahora lo voy a mencionar con un poco más de detalle, y el tercero fue el intento del cierre de las escuelas nocturnas, que terminó como a 3 semanas de la sanción de la Unicaba, o sea, 3 semanas de terminar el conflicto de la Unicaba, firma una resolución con su nombre y apellido cerrando escuelas, lo cual no solo es simbólicamente repudiable por el tema del cierre de las escuelas, sino que aparte es políticamente desprolijo. Todo el mundo, hasta las personas más cínicas dentro de la política, dicen no firmás una resolución cerrando escuelas. No se hacen esas cosas. Sobre la formación docente, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires tuvo 3 momentos, unos que ya mencionó Alejandra, que es la adecuación de los planes de carrera, también lo mencionó Estela, a partir de 2008, 2009, junto con, digamos, en línea, digamos, con la avanzada normativa del kirchnerismo a partir de 2006, 2005-2006, empieza toda una avanzada normativa para volver a normalizar y a empezar a regular cuestiones que habían sido dejadas absolutamente a la deriva a partir de la transferencia de las instituciones a provincias. En ese marco es que se empiezan a reformar los planes, y efectivamente hoy en día son planes de 4 años, con una trayectoria mucho más centrada en lo que entendemos por el nivel superior, con materias optativas, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que las últimas reformas de esos planes, o sea, arrancan en 2008-2009 y terminan de cerrarse 2014-2015. El proceso se termina de cerrar más o menos para ese momento. De manera que este año, o sea, 2019, debería ser el primer año en el que tenemos cohortes egresadas con esos planes nuevos. Con lo cual, en la Ciudad de Buenos Aires no hay una masa crítica de docentes egresados con los planes nuevos. Esto es un detalle no menor, porque Acuña y los Rodríguez Larreta decían, bueno, no, estos docentes no están adecuados a los tiempos, no saben del futuro, no entienden nada, etcétera, etcétera. Y ahí una de las primeras respuestas es, primero, los planes están actualizados. Así que lo que pasa es que no hay egresados. Los planes están actualizados y aprobados por este gobierno, por la gestión anterior, pero del mismo signo. Y en todo caso, aunque la Unicaba hubiera efectivamente terminado absorbiendo a los 29 profesorados, ¿cuánto iba a demorar que la Unicaba generara masa crítica de docentes en la ciudad? 25 años, 30, tal vez no sabemos, pero digamos, hoy no hay masa crítica, porque efectivamente hay una enorme cantidad de trayectorias en las escuelas, docentes que son egresados de universidades, docentes que son maestras normales, que capaz que queda una dando vueltas todavía en la escuela porque tenían algún problema de jubilación, supongo. Hay maestras que tuvieron la trayectoria de 2 años dando clases todavía. O sea, hay una enorme cantidad de variedad ahí. Dentro de eso, dentro de las políticas de formación docente, esa es la primera por ahí mencionable del PRO.
La segunda es efectivamente la Unicaba, que acá describió muy bien Estela cómo fue todo el proceso de conflicto y de enfrentamiento sobre eso, con el diagnóstico inicial de que sobran profesorados en el país. Eso es textual del ministro Bullrich de la Nación en el Consejo Federal de Educación, por recomendaciones del CIPEC, con lo cual se produjeron cierres de carreras en Jujuy, en Mendoza también, en la provincia de Buenos Aires también, y la forma que toma eso en la Ciudad de Buenos Aires es la Unicaba tratando de desintegrar, de borrar de un plumazo, como dijo el diputado Suárez en la sesión de aprobación, a los 29 profesorados. Sale de la oficina de Diego Meiriño, este funcionario que decía Estela, que era agente de ventas de Norma Capeluz, o sea, funcionando con los mecanismos de mercantilización de plataformas educativas. Él es un agente de venta de ese tipo de iniciativas. Y generó automáticamente una posición unánime no solo de las comunidades de los profesorados, de los docentes, de las autoridades y de los estudiantes, sino además de especialistas del campo educativo de todo el arco ideológico, no solamente por ahí las personas que están más cerca, digamos, de lo que es el progresismo, sino, bueno, Jason Beach, el propio Mariano Narodowski, Axel Rivas, o sea, gente que está, digamos, desde una perspectiva más liberal, también se opusieron a la forma en que se estaba llevando a cabo esto, con, en el caso de Jason Beach, una alocución muy contundente en la legislatura. Se genera entonces esta posición unánime. Los sindicatos mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires, UTE y ADEMIS, también acompañaron justamente esa oposición. Y Acuña respondía, yo creo que sí había una voz del gobierno, pero una voz que no respondía a las críticas, una voz que repetía como un mantra: los planes son antiguos, la innovación, el futuro, hay jerarquización docente. Planes antiguos, jerarquización, futuro. No paraban de repetir esos significantes. Esto generó toda esa oposición, digamos, toda la complicación política que le generó esto al gobierno de la ciudad, terminó llevando a que Maximiliano Ferraro, el presidente de la Comisión de la Legislatura, organice un segundo, o sea, arme un segundo proyecto, se cargue él al hombro de parte del oficialismo esta política, y convocando a distintos especialistas, entre los cuales estaba Mariano Palamidesi, Andrés Delich, Alicia Camilioni, María Catarina Nosiglia y Mariano Narodowski, entre otros, termina saliendo el segundo proyecto de la Unicaba, que efectivamente deja afuera de la nueva institución a profesorados que siguen funcionando, pero crea una unidad de evaluación que termina siendo lo que es el tercer momento de la formación docente, de las políticas de formación del PRO, que es la creación de la unidad de coordinación del sistema de formación docente, encabezada por Mariano Palamidesi, y que depende directamente de la unidad ministro, administrativamente, de manera que solo responde ante Acuña. Palamidesi. Efectivamente se parte en dos lo que es el sistema formador de la ciudad. Hay 6 instituciones que quedan bajo él y otras, 23 que quedan bajo la Dirección General de Escuelas Normales y Artísticas. Además de que el nombre de la institución no tiene ni formación docente ni superior, lo que termina pasando en el terreno políticamente es quien decide, es Palamidesi, en definitiva. Entonces, la directora general de Educación Superior de Escuelas Normales y Artísticas, Marcela Pelanda, ¿qué hace ahí? Porque está claro que quien toma decisiones ahí, aunque no está directamente sobre esas instituciones, es Mariano Palamidesi. Lo interesante del nombramiento de Palamidesi es que en este desprecio por el campo pedagógico y este antiintelectualismo militante que tiene este gobierno, sobre todo en términos de educación y en términos, bueno, de la política científica, terminan nombrando a un pedagogo. Terminan nombrando a un pedagogo y terminan nombrando a una persona con una extensa trayectoria educativa y que sin dudas tiene más consenso que Diego Meiriño o Soledad Acuña. Entonces hay una especie de claudicación ahí, digamos, como diciendo, bueno, efectivamente esto no se pudo terminar de manejar bien. Yo creo que es importante mencionar el intento de cierre de las escuelas nocturnas, que eso fue como una especie de frutilla de la torta de un devenir de conflictos uno atrás del otro, y en el caso de las escuelas nocturnas directamente bochornoso por toda De hecho, algo que nunca, jamás hizo el PRO
y tal vez Cambiemos tampoco, dieron marcha atrás, o sea, derogaron un decreto propio, una resolución propia. Lo cual es inédito si analizamos la política de ellos. Nunca derogan algo que acaban de aprobar. En general, aprueban otra y lo lavan un poco y lo esconden, pero nunca dan marcha atrás directamente diciendo, bueno, tacho. Eso pasó con las escuelas nocturnas. Fue un conflicto muy grande, les pagaron un costo político muy alto por eso. Y interpreto yo que la aparición de Palamidesi tiene que ver con, bueno, acotar el margen de maniobra de gestión de Soledad Acuña, quien hoy en día se dedica fundamentalmente, en un año de campaña, a inaugurar escuelas que inaugura varias veces en Instagram y Facebook. Una pregunta que siempre surge cuando se habla de Cambiemos a nivel nacional y el PRO es ¿hasta qué punto son cínicos y hasta qué punto tienen una clara ineptitud? Hay dos términos más contundentes para decir esto que son un poco más burdos, pero... y parecería como que en términos educativos se manejan en esos dos polos, digamos. Hay cosas que hacen por cinismo más claro y hay cosas que hacen porque realmente hay una gran ineptitud. En el caso de la gestión del conflicto, de los temas educativos, no solo de la gestión, sino de cómo se hace la política educativa, han demostrado bastante ineptitud, más allá de cierto cinismo que uno les puede detectar. O sea, han presentado proyectos que estaban mal formulados. Han presentado, la secundaria del futuro fue un proyecto que violaba todas las resoluciones sobre el nivel secundario existentes. O sea, era ilegal lo que estaban haciendo por todos lados y nadie se detuvo a decir, che, ¿esto incumple normativa o no? Pero no es que solo son eso. O sea, hay un marco teórico para pensar la educación que tienen ellos, que tiene que ver con combinar la mercantilización, estos procesos digamos, de captar nichos de mercado aprovechables en los sistemas educativos, junto con la teoría del capital humano, que es esto, que es pensar que el sistema educativo solo sirve como lo que dijo Esteban Bullrich, muy sinceramente, frente, creo que a la Unión Industrial Argentina, soy el gerente de recursos humanos. Fue muy sincero, eso es lo que piensan efectivamente ellos, que el sistema educativo es una máquina de generar recursos humanos. Ese es el marco teórico y después está cómo se hace eso políticamente. Y políticamente uno los ve en educación bastante torpes, en términos de manejo, de propuesta de políticas y luego manejo de educación, salvo, como dijo bien Alejandra, en lo que se refiere a evaluación. De manera que uno termina viendo cómo toda la política educativa a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires también, termina siendo pensada con una lógica de evaluación del sistema. Y no, bueno, ¿cuáles son los lineamientos curriculares? ¿Qué valores queremos promover? ¿Qué tipo de ciudadanía queremos generar en el siglo XXI? ¿Con qué habilidades los ciudadanos van a pensarse en sociedad, bla, 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 bla? O sea, no, es armemos las formas de que esto sea posible de evaluar. Por eso esta cuestión del presupuesto es interesantísima, cómo baja el presupuesto del Instituto Nacional de Formación Docente, vaciado, y la Secretaría de Evaluación se transforma en la oficina del Ministerio de Educación. Es el único criterio que parece estar ahí. Evaluación además que por supuesto tiene una enorme cantidad, como dijo Alejandra, de negocios asociados. Lo cual no quiere decir que está mal evaluar el sistema, sino que el problema es que es la única lógica que usan. Entonces todo se reduce a si es evaluable o no es evaluable. Esta mercantilización también tiene que ver con una mirada de tercerizar el sistema. Bueno, ayer fue aprobado una ley de patrocinio en la Ciudad de Buenos Aires, de manera que una escuela puede estar patrocinada por Starbucks, por ejemplo, o McDonald's. O sea, podemos tener un sponsor en una escuela pública, puede estar sponsoreada por, vaya a saber, escuelas y hospitales. Entonces, un hospital puede estar sponsoreado por Bayer o por Roche, en el mejor de los casos.
o por Monsanto, que es Bayer ahora. Hay una cuestión ahí de meter a nuevos actores dentro del sistema, de tercerizar negocios, de tercerizar, digamos, los servicios. Termino cerrando, digamos, con una parte, digamos, del artículo que escribí, que es que en casi 12 años, ya casi 12 años del PRO en la jurisdicción más rica del país, el sistema educativo está estancado. Uno de los diagnósticos que tiraban cuando anunciaron Unicaba es: faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires. En inicial, en primaria y en algunas materias de secundario. Pero gobiernan hace 12 años. El problema, la causa de la falta de docentes no los excede, porque tiene que ver con esto. La Ciudad de Buenos Aires es el centro económico, político, administrativo del país, entonces acá también se concentra una oferta de carreras de nivel superior, universitario, de todo tipo y color. De manera que uno puede, en la Ciudad de Buenos Aires, uno puede estudiar geología e irse a Vaca Muerta a ganar una fortuna, puede ser docente y no ganar una fortuna, puede estudiar ingeniería agrónoma, entonces irse a laburar a Cargill y ganar. O sea, hay una gran oferta y eso obviamente, con semejante oferta, la docencia casi compite poco en un futuro profesional en una ciudad con tanta oferta educativa. Eso es un problema que excede al macrismo, pero sobre el que el macrismo no operó. Y se enteró Soledad Acuña en 2017 que en la Ciudad de Buenos Aires faltan docentes, cuando hace 10 años que llevan de gobierno. Entonces no ha hecho mucho, más que conflicto o inercia durante la gestión de Bullrich. Recién ahora aparece un perfil de una persona que sabe de formación docente, que sabe de educación, que es Mariano Palamidesi. Hay que ver cómo va funcionando eso. Acá Estela habló de esta tensa calma. Palamidesi se reúne, Palamidesi los convoca, es transparente y parece ser prolijo. La cuestión es, bueno, hay algo ahí que hay que mirar con muchísima atención y estar muy alerta, porque es un tipo que indudablemente es mucho más inteligente que Soledad Acuña. Entonces, bueno, esa es la situación actual de la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Y el resto, así como funciona en el sistema de salud, es una ciudad que está pintada de amarillo, pero no tiene agua, no tiene electricidad. O sea, en las escuelas los techos se caen, se inauguran escuelas de Durlock que se rompen a las 3 semanas. O sea, es ese modelo lamentable en una ciudad donde uno piensa, esta gente podría haber hecho de la educación pública Finlandia, literal, y lo podría haber hecho, y no lo hizo. O sea, hubo una decisión política del PRO de decir, bueno, esto es lateral, es secundario, y no poner a disposición recursos que podrían de haber hecho, incluso desde el cinismo político más claro, un sistema educativo público de calidad y una formación docente también de calidad. Bueno, nada, eso era un poco el panorama. Gracias.